Estimados amigos, a nombre de la Academia de Mérida, bienvenidos una vez más a nuestra programación. En la mañana de hoy se va a tratar un tema de vital importancia para los venezolanos, titulado Situación y perspectivas de la seguridad alimentaria y nutricional en Venezuela. El encargado de la respectiva conferencia es el distinguido profesor doctor Alejandro Gutiérrez. Quiero decirles que si hubiera copiado la totalidad del currículum del doctor Gutiérrez, todo el tiempo nos lo hubiéramos llevado leyendo sus aportes, sus grandes logros, de tal manera que hice un esfuerzo para una síntesis más o menos objetiva que permite objetivar la preparación y la vida intelectual de este distinguido miembro de nuestra academia. El doctor Alejandro Gutiérrez es miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Económicas del Zulia. Miembro correspondiente estatal de nuestra Academia de Mérida. Él es economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la ULA, doctor en Estudio de Desarrollo, doctorado obtenido con honor en la Universidad Central de Venezuela y tiene una maestría en Economía Agrícola en la Iowa State University. Director de la Escuela de Economía, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, director fundador del Consejo de Investigaciones Agropecuarias, actualmente muy importante, coordinador del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la ULA, editor jefe de la revista científica agroalimentaria indexada en el Simango Journal Country Run Scopus. Ha sido consultor de importantes organismos internacionales, entre los que se cuentan el Banco Interamericano de Desarrollo, la FAO y las Naciones Unidas. Premio Nacional de Nutrición, Premio Regional de Ciencias, mención Economía, dado por Fundacite. Candidato y ganador de la beca Fulbright del gobierno de los Estados Unidos. Tiene 13 líneas de investigación dedicadas fundamentalmente al problema del desarrollo humano, al problema de la alimentación, al problema en general de la alimentación, de la nutrición y de los problemas sociales en nuestro país. Tiene más de 60 publicaciones, fundamentalmente revistas arbitradas e indexadas. Tiene libros escritos y capítulos de libros y además tiene innumerables reconocimientos. Este perfil muy sintetizado del doctor Alejandro Gutiérrez nos asegura que vamos a tener una conferencia que nos adentrará a todos los videntes, a todos los que nos miran, a todos los que nos sintonizan, se adentrará determinantemente en el tema en cuestión. Por nuestra parte, yo quiero hacer unas consideraciones previas que a lo mejor nos permiten adentrarnos un poco en la conferencia del doctor Alejandro Gutiérrez. En primer lugar, quiero decirles que en la salud pública se considera que existen 5 niveles de prevención y el primero de ellos es la denominada prevención o protección inespecífica. Esa protección inespecífica consiste en que al individuo debe darse las posibilidades de tener un desarrollo somático perfecto, un desarrollo funcional, un desarrollo social, un desarrollo psíquico adecuado, lo que implica que debe tener un salario suficiente para mantenerse a sí mismo y mantener a sus familiares, educar a sus hijos.
debe tener una habitación cómoda, debe vivir en un ambiente completamente higiénico, debe tener posibilidades de una verdadera recreación. Todas estas cuestiones, como se entiende, le dan al hombre una protección inespecífica, es decir, no evita que microorganismos o agentes etiológicos específicos lo ataquen, pero sí se tiene la seguridad de que los hombres con estas características, y fundamentalmente lo referente a la nutrición, tienen más capacidad de resistir el embate que puedan recibir de microorganismos específicos que sí producirían enfermedades de carácter específico. Ese es un elemento vital de tomar en cuenta para la interpretación, el entendimiento sobre el problema de la nutrición y de la alimentación. Por otra parte, es importante decir que el Pacto Internacional, decidido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, establece los derechos políticos, sociales y culturales de los individuos. Y en su artículo 11 específicamente establece que el hombre debe tener una alimentación adecuada y que los gobiernos deben encargarse de eliminar la pobreza, la miseria y el hambre en sus pobladores más necesitados y con menos recursos para lograrlo. Pero ¿qué pasa? Estos dos principios que tienen obviedad no nos permiten de ninguna manera poder poner en entredicho el hecho de que en Venezuela existe un grave problema en lo que concierne a la agroalimentación y en lo que concierne a la nutrición. Esas dos deficiencias van a traer como consecuencia problemas de salud en los individuos de un país. Muchos problemas de salud, pero destacaríamos uno que es vital y determinante. Carecer de una alimentación adecuada, equilibrada, implica que los niños no van a tener un desarrollo cerebral adecuado y en consecuencia su desarrollo intelectual durante toda su vida va a ser deficiente. Pero ¿por qué pasa eso? Se pregunta uno, y es lo importante, en un país como Venezuela que obtuvo ingentes cantidades de dólares por la venta del petróleo cuando este estuvo por encima de los $100. Bueno, la contestación parece ser interesante y todos la tenemos en nuestra mente, posiblemente sin haberla discernido muy a cabalidad. Desde 1999, el nuevo gobierno se tomó a la tarea de pensar en qué hacer para determinar retaliaciones contra los gobiernos anteriores, manejando, por supuesto, un supuesto sistema ideológico socialista. Y eso resulta inconcebible, repito, en un país que tuvo tantos recursos económicos, pero el sistema implantado para sustituir al que se manejaba con anterioridad implicó una enorme participación, decisión y mandato por parte del gobierno central y a su vez de ese mandato del gobierno central una centralización también absoluta de las decisiones más importantes que deberían existir en el país para resolver estos problemas. Pero aquí está lo importante de la situación. Está bien, Venezuela tuvo cantidades enormes de ingresos, pero a la vez, digamos lo siguiente, Venezuela es un país medianamente habitado.
Venezuela tiene 10.000 ríos. Venezuela tiene tierras para el cultivo y para la cría por más de 11 millones de hectáreas. Venezuela tiene 34 millones de hectáreas de bosques y tiene 7.226 kilómetros de costas en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico, lo que podría terminar una industria piscícola bastante importante incluso para la exportación de pescado. Venezuela tiene billones de gas. Venezuela está incluido entre los 6 países con mayores reservas de gas del mundo. Pero ¿qué pasa con la revolución energética? Ni siquiera tenemos gas asegurado desde que se destruyeron las compañías privadas que hacían el reparto religiosamente, con regularidad y sin sobreprecios como sucede en la actualidad. Por otra parte, Venezuela tiene enormes cantidades de minerales fundamentales para poder construir maquinaria, accesos, empaques, etcétera, para satisfacer completamente a una gran industria agroindustrial y, por supuesto, a una gran industria piscícola. Efectivamente, Venezuela, además del petróleo, tiene hierro, tiene zinc, tiene titanio, tiene uranio, tiene thorium, tiene níquel, tiene bauxita, tiene otra cantidad de metales plomo, tiene galio, germanio, etc. Es decir, que es un país extremadamente rico en su naturaleza. Es tanto, y este es un dato supremamente importante, que Venezuela está entre los 17 países del mundo con una mega diversidad biológica más importante. Esa diversidad biológica que tiene, megabiológica que tiene Venezuela, también nos está indicando que en ella hay facilidades para la cría, para el cultivo, porque hay diferentes climas, ¿verdad?, que permiten la siembra o la cría de animales relacionados con esos tipos de climas. Y esto, a esta situación de la no utilización adecuada de los recursos que debieron haber ya conformado una agricultura estable, permanente, de exportación, y lo mismo que la cría, se agrega el hecho de las expropiaciones injustas. Expropiaciones injustas con su correlato que es la violencia. Y la violencia y las expropiaciones conducen a una baja de la producción. El otro fenómeno adicionado a estas circunstancias fue la militarización. Es decir, prácticamente se creó un nepotismo cerrado en el Estado y un nepotismo cerrado en las instituciones. Y se colocaron a militares a dirigir una cantidad de organizaciones que requerían la presencia directiva y gerencial de individuos debidamente formados, técnicamente formados, posiblemente mejor con estudios de cuarto nivel sobre el particular. Demostración de que eso pasó y creó problemas enormes y desarrollos no satisfactorios. Es lo sucedido con PDVSA. La transformación, por ejemplo, de Agroisleña en la supuesta revolución agropecuaria con la creación de Agropatria, que acabó con todos los problemas de financiamiento, con todos los problemas técnicos de asesoramiento, etcétera, en el campo agrícola y agropecuario. Todas estas circunstancias nos llevan a tomar en cuenta algunas cositas que son importantes y que con seguridad las explanará con mayor propiedad el doctor Alejandro Gutiérrez, cuáles son. En primer lugar, el irrespeto a la propiedad privada. Efectivamente, la propiedad privada dejó de poseer regularmente insumos. La propiedad privada o los trabajadores privados
propietarios privados no tuvieron seguridad para las inversiones, ni tienen seguridad jurídica y personal. En segundo lugar, todo esto ha conducido a la carencia de rubros de utilización ordinaria, alimentos comunes, la papa, la yuca, el arroz, el aceite, las carnes, los pescados como tales. Y por supuesto, parece que esa disminución se acrecenta cuando se hace comparación con la demanda respectiva. En tercer lugar, se produjo una reducción sustancial de las manufacturaciones de alimentos, de las fábricas de manufacturas alimenticias, ¿verdad? Por el hecho de que estaban permanentemente acechados, cercados por supuestos evaluaciones por parte del gobierno que a veces eran completamente conminatorias. Y porque esas organizaciones, esas industrias, dejaron de tener la posibilidad de poder comprar las materias primas requeridas para manufacturar los alimentos en cuestión. Por otra parte, el gobierno quiso en un momento dado asumir el problema de la distribución de los alimentos que producía el sector privado y casualmente uno de los focos determinantes de la corrupción que ha habido en estos últimos años es el problema de la distribución. Por otra parte, hubo expropiaciones de industrias y de manufactureras completamente productivas que terminaron tildándose de socialistas y que se suponía que irían avanzando a pasos agigantados y que lo que hicieron fue terminar con esas estructuras y con el funcionamiento de las mismas. Por otra parte, hay que considerar una disminución enorme de las exportaciones legales, permitiendo las importaciones ilegales, es decir, el contrabando de extracción. Al contrabando de extracción, por supuesto, se agrega lo concerniente al bachaqueo, se considera lo concerniente al aumento del hambre y al aumento de la inseguridad. Estos aspectos, yo creo que nos dicen en forma general sobre la situación del problema y nos permiten adentrarnos en aspectos que con plena seguridad y en forma objetiva dará a conocer nuestro querido doctor Alejandro Gutiérrez. Muchas gracias. Buenos días a todos. Doy las gracias a la Junta Directiva de la Academia de Mérida por haberme dado la oportunidad de hablar sobre la situación actual y las perspectivas de la seguridad alimentaria y nutricional en Venezuela. Vamos a hablar sobre qué es la seguridad alimentaria, cuáles son las expresiones de la crisis en Venezuela, que es el contexto en el cual se da la gravísima situación de seguridad alimentaria y nutricional en Venezuela, qué está sucediendo con el sistema alimentario venezolano y cuál es la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en Venezuela. Y finalmente vamos a hablar de las perspectivas y sobre qué hacer en el corto y en el largo plazo. Comenzamos con el concepto de seguridad alimentaria. Para la FAO, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. La FAO es la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación, un organismo de Naciones Unidas. Ahora, la seguridad alimentaria tiene dimensiones. Tiene una dimensión de disponibilidad física que tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. Esa disponibilidad de alimentos se conforma con producción nacional y con importaciones.
A eso se le tiene que deducir las exportaciones, porque las exportaciones de alimentos no se consumen en el territorio nacional. Por supuesto que esa disponibilidad física de alimentos, cada país la conforma de acuerdo con sus características de sus ecosistemas, qué pueden producir, cuáles son las condiciones agroclimáticas, cuál es el ambiente físico que permite un cierto tipo de producción. Hay países que tienen muy poca producción agrícola, sin embargo tienen seguridad alimentaria porque tienen capacidad para comprar alimentos. Entonces voy a la segunda dimensión de la seguridad alimentaria y nutricional, que es el acceso económico y físico. Tiene que ver con que, bueno, ¿cómo accede usted a los alimentos? Puede ser que usted los produzca en su finca, pero la mayor parte de la población no tiene fincas, vive en áreas urbanas, genera ingresos. Entonces, el poder de compra alimentaria que usted tenga, los ingresos que usted genere, son fundamentales. Eso es lo que le permite a usted comprar los alimentos. Y si ese poder de compra alimentario es insuficiente, bueno, en algunos países que tienen recursos están las políticas sociales, los programas de ayuda alimentaria de los gobiernos, que bien sea o entregan alimentos o tienen programas especiales de apoyo nutricional, de complementos nutricionales, de atención nutricional y o entregan dinero para que la gente compre alimentos. Eso son transferencias monetarias, ¿no? La tercera dimensión de la seguridad alimentaria tiene que ver con la utilización. Es decir, usted puede tener poder de compra alimentario, puede ser que en el país haya buena disponibilidad física de alimentos, puede ser que los hogares estén comiendo alimentos, pero si la gente se enferma, si la gente no vive en un ambiente sano, si la gente vive permanentemente enfermándose, probablemente no pueda asimilar biológicamente esos alimentos que usted consume. Entonces, un niño enfermo con enfermedades diarreicas, diarrea, por ejemplo, no puede asimilar biológicamente eh, esos alimentos que está ingiriendo, ¿no? Ahora, también está, entonces, tienes que tener un buen servicio de agua potable, tienes que tener un ambiente sano, tienes que tener unas buenas prácticas en tu dieta y en la forma como se cocinan y se preparan los alimentos para evitar esas enfermedades y para facilitar que se asimile biológicamente de manera adecuada esos alimentos que se consumen. Entonces, la seguridad nutricional tiene mucho que ver con esto, porque usted puede estar comiendo alimentos en cantidades suficientes, pero no los asimila biológicamente, ¿verdad? Y se desnutre porque está enfermo, ¿no? Y la cuarta dimensión tiene que ver con la estabilidad de las tres dimensiones anteriores. Estabilidad que se requiere en lo político, en lo económico y estabilidad en el ambiente. Fíjense que tenemos ahorita el grave problema del cambio climático que tiene consecuencias negativas que le generen inestabilidad a la producción de alimentos, inundaciones, sequías prolongadas, cambios climáticos que traen plagas, enfermedades, etc. Esas son las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria. ¿Qué está pasando en el sistema alimentario venezolano y cuál es la situación de la seguridad alimentaria y nutricional? Bueno, en primer lugar, tenemos que destacar que en el sistema alimentario venezolano, lo que tiene que ver con la producción agrícola ha venido cayendo de manera sostenida desde el año 2009 para acá. Es decir, que ya tenemos 12 años de caída consecutiva del Producto Interno Bruto agrícola, ¿no? Se estima también una caída para el año 2020 y ese Producto Interno Bruto agrícola al finalizar 2020 era apenas el 28% de lo que fue en el 2008. Es decir, cayó en 72% con respecto a su valor de 2008, pero además hay disminuciones importantes en rubros que son vitales para la seguridad alimentaria venezolana, como son el maíz, el arroz, la caña de azúcar, la leguminosa, oleaginosa, la carne bovina, la carne de aves, huevos y leche. Tenemos también una caída en la producción de la industria de alimentos, ¿no? Entonces tenemos una caída acumulada desde 2007 al 2019 de 67,8%. 2019 es la última cifra oficial
del Banco Central de Venezuela en materia de la industria de alimentos, ¿no? Ahora, toda esa caída tiene unas causas, ¿no? Toda esa política de controles de precios, de expropiaciones, de acoso al sector privado, de invasiones de fincas, eh, eh, de no respeto por derecho de propiedad, monopolios de importación del gobierno de algunos insumos fundamentales para la producción que luego cuando el gobierno se quedó sin dinero comenzaron a escasear, controles de precios también de esos insumos, crisis de los servicios públicos, crisis del abastecimiento de gasolina, inseguridad personal para los productores agrícolas en las áreas rurales y también para los que viven en las áreas urbanas. O sea, al final hay una disminución de rentabilidad, no hay condiciones para invertir y para aumentar la producción. Y fíjense que aun cuando el gobierno ha dado un viraje en su política económica, un viraje que algunos dicen que todavía no está claro, pero en todo caso hay un viraje, siguen los acosos en este momento e invasiones a propiedades en las zonas rurales. Ya ustedes han visto las noticias por allí, ¿no? No hay financiamiento para la producción agrícola debido a la política monetaria del Banco Central que le impide a la banca prácticamente prestar dinero, ¿no? Hay un alza de coste de producción porque los insumos ahora se pagan con al dólar de mercado libre y bueno, y además tiene que traerlos prácticamente de contrabando porque las fronteras están cerradas, ¿no? Hay desabastecimiento de gasolina y de diésel. Ahora nos estamos dando cuenta, nosotros queremos un país con abundancia de energía, nos estamos dando cuenta que nos falta casi nada del diésel para mover los tractores y la maquinaria agrícola, para mover las gandolas donde se movilizan las mercancías. Ahorita en este momento estamos enfrentando una crisis en la oferta de diésel, ¿no? Lo más probable es que en los próximos días, en el muy corto plazo, van a anunciar que se acabó la gasolina subsidiada, el diésel subsidiado, etcétera, y entramos en otra dimensión, ¿no? Entonces, la situación todavía no está clara y por eso ha venido cayendo, aunque puede ser que en el año 2021, con estas nuevas condiciones, con la adaptación y con el menor encierro que va a haber, porque este año va a haber menor encierro debido a la pandemia que lo que hubo en el año 2020, pues puede haber una cierta reanimación y con algunos capitales que están entrando, que no podemos decir que es mentira, solo que lo están haciendo discrecionalmente y a dedo, pues, así como se hizo la privatización en Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Ahora, junto con la caída de la producción agrícola, ha caído también la importación de alimentos. Entonces, la disponibilidad física de alimentos, la importación de alimentos, por ejemplo, en el año 2013 se importaron $346 por habitante de alimentos, de bienes agroalimentarios. Para 2020 eso se estimaba en $53 millones. Señores, es una caída brutal. O sea, el país se quedó sin poder de compra internacional y una caída brutal de la demanda, ¿no? De la demanda de alimentos y la demanda de importación. Bueno, debemos preguntarnos también cuál es el contexto de la difícil situación en que está la seguridad alimentaria y nutricional del país. Es un contexto que también tiene dimensiones, tiene una dimensión política, tiene una dimensión social de emergencia humanitaria compleja y tiene una dimensión económica. Entonces, la dimensión política es que tenemos un gobierno que evolucionó desde formas democráticas, porque fue electo democráticamente en diciembre de 1998 y luego fue evolucionando hacia formas hacia formas alejadas de lo que es de lo que son las prácticas democráticas. Es lo que los politólogos llaman ahorita un autoritarismo hegemónico, con violación de derechos humanos, poco respeto por las libertades civiles, y eso ha sido certificado por organismos de Naciones Unidas. Pero el problema también, entonces vienen las consecuencias, hay una crisis institucional. El gobierno, quien está al frente del gobierno en este momento, no es reconocido por alrededor de 60 países, entre los cuales están las democracias y las economías más fuertes del mundo, con la excepción de China y Rusia, que son aliados ideológicos del régimen actual. Pero entonces Venezuela es un país que está aislado políticamente, pero está aislado también del sistema financiero internacional.
Entonces Venezuela tiene que depender de los pocos recursos que genere ahora con una industria petrolera que está destruida, que era la gallinita de los huevos de oro que generaba los ingresos del país. Entonces hay dificultades para obtener financiamiento internacional, es un país aislado y por supuesto que están las sanciones también que aplican algunos bloques económicos y países como Estados Unidos y un bloque económico tan fuerte y poderoso como es la Unión Europea, aunque las sanciones de la Unión Europea son más personales. Pero evidentemente que las sanciones profundizaron la crisis que ya había creado el régimen y me parece que es una estupidez decir que las sanciones no generan ninguna consecuencia para la población venezolana. Sí la generan, solo que hay que aclarar que la crisis no la generaron las sanciones, ya existía. Ahora, en el ámbito de lo social y de la emergencia humanitaria compleja, bueno, la expresión más clara es el aumento de la pobreza. Según el COVID, 96,2% de los hogares pueden ser considerados pobres, es decir, casi el 100% de los hogares. Y la pobreza extrema, es decir, aquellos hogares con ingresos inferiores a lo que costaría una canasta alimentaria que les suministraría la cantidad de energía alimentaria y de nutrientes para tener seguridad alimentaria, los que tienen ingresos por debajo de eso, se considera que están en pobreza extrema. Esa cifra llega al 79,3% según la última en COVID. Y lo otro es que está aumentando la desigualdad. Hay una gran desigualdad individual y entre los hogares. Hay unos hogares que reciben remesas y que tienen acceso a dólares. Hay una gran mayoría de hogares que no tienen acceso a remesas. Pero hay también otra desigualdad que se está generando muy fuerte y que no la tomamos en cuenta, pero que nos afecta sobre todo a los ciudadanos que vivimos en las provincias. Es la desigualdad regional. El gobierno tiene que racionar la crisis de los servicios públicos, raciona la energía eléctrica. ¿Quién sale más perjudicado? Las poblaciones del interior del país. El suministro de gasolina. ¿Quién sale más perjudicado? La población del interior del país. O sea, nos tratan a los que vivimos en el interior del país, nos tratan como ciudadanos de sexta categoría, ¿no? Entonces, bueno, eso profundiza las desigualdades regionales, nos quita a los ciudadanos que vivimos en el interior del país posibilidades de generar ingresos, posibilidades de trabajar. Y en medio de todo eso, pues viene y se nos aparece la pandemia del COVID-19 y eso, por supuesto, que tiende a profundizar la crisis social y de emergencia humanitaria que tenemos, porque ahora tenemos a unos hospitales, a un sistema de salud que estaba en crisis, tenemos que atender la pandemia, ¿no? Sin recursos económicos, porque fíjense ustedes cómo están llegando las vacunas por goteo y de paso se le da preferencialmente a los amigos del régimen. Entonces, estamos en una situación bien difícil, ¿no? Y la tercera dimensión de esta crisis es lo económico, una economía que se ha destruido. 7 años de caída consecutiva de la producción, del Producto Interno Bruto, sobre todo de la producción de bienes materiales, de la agricultura, del sector agrícola, vegetal y animal, de la caída libre de la manufactura también, de la industria manufacturera, y una hiperinflación causada por un déficit fiscal que se está financiando con dinero que no tiene respaldo en bienes y servicios y que no tiene respaldo en reservas internacionales, que genera una demanda para la cual no hay suficientemente oferta y empiezan a crecer los precios, ¿no? Un deterioro del salario real, un tipo de cambio real sobrevaluado que le quita competitividad a la producción nacional, a lo cual se agregan ventajas para importar en este momento, de manera tal que la producción nacional, en algunos casos, no tiene la competitividad suficiente frente a las importaciones. Un sistema financiero raquítico que prácticamente no presta dinero porque la política monetaria para tratar de contener el alza del dólar en el mercado paralelo o en el mercado, porque ya no es un mercado bueno, es un mercado paralelo al del Banco Central de Venezuela, que fija una tasa todos los días, pero ese dólar today, monitor promedio, etcétera, es un mercado donde el tipo de cambio se mueve de acuerdo con la oferta y la demanda de cada día, ¿no? Entonces, el país se está quedando sin reservas monetarias internacionales, sin poder de compra internacional. No tiene con qué hacerle frente a sus compromisos y no ha pagado la deuda externa, por ejemplo. Estamos en situación de default, de morosidad, ¿no? Unas remesas que nos llegan, que disminuyeron algo en 2020, pero que son de mucha ayuda para familias no solamente ricas y de clase media, sino pobres, ¿no?
porque han emigrado más de 5 millones de venezolanos que envían en la medida que pueden ayuda a sus familiares. Eso ayuda a aliviar la crisis que tenemos, ¿no? Pero entonces, desde 2018, 2019 para acá, el gobierno dio un viraje en su política económica ante la gravedad de la crisis, ante la imposibilidad de obtener financiamiento internacional, incluso de sus aliados ideológicos, como son China y Rusia. Entonces, el gobierno ha liberado precios, ya es legal las transacciones en dólares, hay una transacción, una dolarización de las transacciones, hay una ley antibloqueo que permite de manera discrecional y secreta hacer privatizaciones. Eso ya está en ejecución. Y recuerden ustedes el caso del Hotel Prado Río en Mérida. ¿Cuál es la situación de la seguridad alimentaria y nutricional de los venezolanos? ¿Qué es lo que nos dicen las estadísticas? Bueno, empecemos por lo que nos dice la FAO en su último informe que salió en diciembre de 2020. Dice, población subalimentada, porcentaje de la población que está en situación de subalimentación, es decir, que no ingiere la energía alimentaria, las calorías diarias, según los requerimientos del Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, en un momento de auge, como fue todavía de renta petrolera elevada, de muchas importaciones, a pesar de que ya se estaba cayendo la producción agroalimentaria nacional, pero se realizaban muchas importaciones de alimentos, en 2010-2012 ese porcentaje era de 3,6%. Es decir, se había logrado bajar la abundancia de divisas que generó la bonanza petrolera más prolongada de la historia económica del país, desde 2004 a 2013. A mediados de 2014 fue que se cayeron los precios del petróleo. Bueno, logró bajar eso desde un 16,3% de la población que fue en 2000-2002, había un 16,3% de la población subalimentada, se bajó a 3,6% en 2010-2012, pero luego viene la crisis en la que estamos inmersos y para el 2017-2019 la FAO estima que el 31,4% de la población venezolana está subalimentada. No ingiere las calorías de acuerdo con los requerimientos del Instituto Nacional de Nutrición. Las calorías, lo que da energía, lo que moviliza el cuerpo. No estoy hablando de los otros nutrientes, ¿no? Las proteínas, por ejemplo, con la caída de la demanda de la ingesta de alimentos, de leche en polvo. ¿Quién puede comprar un kilo de leche en polvo en este momento? O de un litro de leche pasteurizada, ¿no? La carne, las carnes, o sea, las proteínas de origen animal. Señores, eso está muy caro, ¿no? Entonces, claro, 31,4% representa 9,1 millones de habitantes para 2019, más o menos 9,1 millones de habitantes que estaban en condición de subalimentación. Pero el World Food Program, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, también hizo un estudio en Venezuela en 2019 y llegó a la conclusión que 32,3% de la población estaba en condición de inseguridad alimentaria. La encuesta de condiciones de vida que se publicó este año, a comienzo de este año, bueno, nos dice que hay inseguridad alimentaria severa entre 2019 y 2020 para el 33% de los hogares en Venezuela, los cuales clasifica en situación de inseguridad alimentaria severa, ¿no? Inseguridad alimentaria severa es cuando ya usted pasa un día al menos sin comer, ¿no? Bueno, y por último quiero referirme a la situación de la seguridad nutricional. ¿Cuál es el estado nutricional de los venezolanos? Entonces, ¿qué nos dice el informe más a la mano que tenemos? Que no hace estudios en todo el país, pero lo hace en una gran cantidad de parroquias, en alrededor de 50 parroquias pobres del país, la Fundación Cáritas, coordinada por esa gran nutricionista, que es Susana Rafali, realiza un trabajo mensual donde se hace medición antropométrica a los niños. Y entonces ellos llegan, por ejemplo, en el informe que publicaron
en octubre, con datos hasta mediados del año 2020, que había aumentado la desnutrición aguda. La desnutrición aguda es cuando los niños tienen bajo peso para la talla. Es decir, esos niños, ese porcentaje de los niños que ellos midieron pasó de un 8,4% a comienzos del año 2020 a un 14,4% de los niños en julio de 2020. Es decir, casi una duplicación de los niños que estaban midiendo, ¿no? En condición de desnutrición aguda. Perdón, pero también está la desnutrición crónica, que la desnutrición crónica es retardo en el crecimiento, baja talla para la edad, ¿no? Entonces, esa también aumentó entre febrero y mediados de año desde un 3% hasta un 4,1%. Entonces, la situación de la seguridad alimentaria y nutricional de los venezolanos es muy crítica. Bueno, entonces estamos en una situación de seguridad alimentaria y nutricional eh, muy mal. ¿Y cuáles son las perspectivas de esto? Bueno, esto solamente puede mejorar si hay una reactivación económica que le genere empleo a los venezolanos, empleos decentes y bien remunerados. Y eso todavía no está a la vista. Es probable que este año 2021 haya alguna mejoría, pero todavía eso va a ser muy insuficiente. Todavía tenemos los retos de la pandemia, que eso tiene repercusiones en los niveles de empleo, los niveles de ingreso de la gente todavía son muy bajos. Entonces requerimos qué hacer en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, si no esperamos una reactivación económica que le genere sostenidamente en el tiempo empleo decente, ingreso suficiente a los venezolanos, con un Estado que no está en las mejores condiciones financieras para proporcionar subsidios y ayudas alimentarias, programas de atención nutricional, etcétera. Entonces, lo único que nos queda disponible a corto plazo es la ayuda humanitaria, ¿no? Pero hay problemas. El Estado, por ejemplo, hay ayuda humanitaria de alimentos que no quiere dejar entrar. El World Food Program tiene toneladas de alimentos para traerlas al país, pero el Estado no la quiere dejar entrar porque quiere ser el que la reparte. Y bueno, ya ustedes saben las implicaciones que tiene el gobierno con sus programas sociales, que los utiliza para fines de control político y para discriminar también a los venezolanos. Entonces el World Food Program se opone a eso. Y allí hay una controversia pues, que pudiera beneficiar, ¿no? Yo creo que una cuestión fundamental es que oposición y gobierno tengan un acuerdo político para dejar entrar la ayuda humanitaria en alimentos y medicinas, sobre todo. En la medida que podamos controlar la pandemia, hay que reactivar los programas de comedores escolares, donde los niños van a las escuelas públicas, por ejemplo. Bueno, esos programas, el gobierno no tiene dinero para eso. No creo que tenga dinero suficiente. No tiene dinero suficiente para mantener el sistema de educación pública del país, en todos sus niveles, incluyendo a nosotros las universidades, porque es lo que más nos afecta directamente. Pero el sistema de educación básica está prácticamente paralizado. Tenemos niños y jóvenes que están rezagados, que se van a rezagar, generando todavía más desigualdad. Invito y exhorto a esta Academia de Mérida a que inicie un ciclo de conferencias sobre la crisis del sistema de educación pública en Venezuela. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos por sus consecuencias para el futuro del país. No se trata solamente de la educación superior, de la universidad, se trata del sistema de educación pública del país. Las consecuencias van a ser terribles, ¿no? Y no hay salidas ni soluciones a la vista. Allí podemos hacer una gran contribución nosotros, por lo menos trayendo ese tema al debate
sin ideologías y sin rivalidades personales, etcétera, 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 que siempre surgen cuando se trata del problema universitario. Ahora, necesitamos un acuerdo político para aliviar y para poder traer esos alimentos y medicinas. Se está planteando un programa de petróleo por alimentos que Estados Unidos flexibilice las sanciones, permita vender petróleo y parte de esos ingresos se utilicen para comprar alimentos, otra parte para medicinas, otra parte para mejorar la infraestructura de los hospitales, sobre todo la infraestructura sanitaria de los hospitales, y darle algún dinero a la gente que trabaja en el sistema de salud, ¿no? Lo ideal sería un gobierno, un acuerdo político. Mientras no hay un acuerdo político en el país, no hay soluciones a la vista. El acuerdo político es lo que permitiría empezar a explorar las posibilidades de obtener financiamiento internacional para atender la crisis que viven los venezolanos. Y con esos recursos poder instrumentar programas de atención nutricional para todos aquellos que están en situación de desnutrición o en riesgo de desnutrición y poder transferir no los bonos estos que da el gobierno, que son de un monto muy limitado para las necesidades que tiene la gente. En un trabajo de campo que estamos haciendo en este momento, el principal problema que tienen los venezolanos que estamos entrevistando y que lo dice incluso la última encuesta de Datanálisis, es que no tienen dinero suficiente para comprar alimentos, no tienen el costo de la vida, es el principal problema en la encuesta de Datanálisis. Y en el largo plazo, lo que se impone es un cambio de modelo de desarrollo. El petróleo ya no será la bujía ni el dinamo que va a reactivar la economía venezolana en el tiempo, sino que va a ser el sector privado, la inversión privada nacional y extranjera en áreas diferentes al petróleo. Y para eso hay que crear condiciones, ¿no? De manera tal que podamos tener una economía que vaya creciendo sostenidamente, que se recupere, que vaya generando empleo y que por esa misma medida, en esa misma medida podamos reducir la pobreza, podamos, en la medida que el gobierno tenga más ingresos fiscales con estabilidad en materia de inflación, con tasas de inflación baja, el gobierno pueda recuperar los sistemas, las políticas tendientes a reducir la pobreza y a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso. Aspiramos también que ese crecimiento económico se dé en unas condiciones en que haya democracia y libertades civiles. Porque recuerden ustedes que puede haber crecimiento económico aún en dictaduras. Quiero simplemente finalizar con optimismo. Espero que tengamos una salida política que nos lleve a la democracia, a las libertades civiles, al respeto de los derechos humanos, entre esos el derecho a la alimentación para garantizarle seguridad alimentaria y nutricional a los venezolanos. Muchas gracias.